Corbusier, y bueno, no lo tengo aquí, el croquis, Clorindo Testa hace un dibujo donde dice, detrás de la fachada hay vida, y el espacio público puede extenderse y generar plazas y espacios internos que no necesariamente porque sean privados no son accesibles al público. Con esto en mente, a mí me interesaba algo muy particular, y era que teníamos que proyectar el Instituto de Rehabilitación del Discapacitado de Vicente López en un corredor, en la calle Corredor, muy fuerte, una avenida realmente desolada, que había perdido toda su vegetación y sus condiciones de habitabilidad pública por los locales comerciales que habían eliminado los árboles, etc. Y estaba el instituto en un edificio que permanecía absolutamente cerrado hacia la calle por el pudor que generaba el trabajo y la presencia de los discapacitados en ese edificio. Era como la vergüenza del vecindario, era algo que nunca querían ver ni mostrar. El mismo edificio se contraía y trataba de no mostrar esa condición. Nosotros teníamos que construir a una cuadra de ahí, el edificio iba a ser desalojado para poner otra dependencia municipal ahí. Estas eran las condiciones internas. Y entonces a mí lo que me gustó la posibilidad era de, por un lado, pensar, digamos, la actividad interna, y por el otro lado, pensar cómo establecer esta relación con la comunidad. Estos eran los locales, pueden ver que no hay ventana, no hay ningún tipo de casi de iluminación, está en flash. Este era el sitio, allí al fondo está el Río de la Plata y el paseo costero que habíamos hecho hace poco. Y entonces tratábamos de pensar, digamos, en términos mucho mayores esta operación, pensando, digamos, cómo restablecer el corredor público de la avenida y cómo restablecer también una relación con el parque costero que estábamos desarrollando para recuperar la costa del Río de la Plata. Un terreno además de 35 por 35 metros, que en este sótano había funcionado uno de los pequeños centros de concentración, de campos de concentración de la dictadura, o campos, ahí había sido un lugar de tortura muy pequeño, y que después salió una estructura que quedó abandonada. Esa estructura los vecinos la quisieron demoler, no querían volver a darla. Nosotros queríamos quizás trabajar con la estructura, pero no se quiso hacer eso. Bueno, a mí no lo muestro por ética profesional, pero a mí se me entregó un proyecto. A mí, mi encargo fue corregir un proyecto existente que estaba por empezar a construir, que era un cubo, era un hospital. Era un cubo plantado en el medio del terreno, ¿no? Aquí, separado de las medianeras, un cubo, no me acuerdo, 20 por 20 por 20, supongo. Y me dijeron, bueno, a ver si hay algo que le podamos hacer, tenía una rampa al costado para el escape de incendios, etc. Entonces yo les pedí que me lo dejaran una semana y que yo le iba a hacer un par de toques antes de devolvérselo. Y cuando volví con esto. Que increíblemente, porque no había tiempo, muy rápidamente después, porque fue aceptado, pasamos a producir los planos muy rápidamente. Lo que hice básicamente es darlo vuelta por completo, porque si había algo que me parecía era que la condición de estar separado de los muros medianeros y retirado de la calle, lo único que provocaba era mayor aislamiento y menor capacidad de poder conectarse con el vecindario. Entonces lo que intentamos fue, por un lado, generar un diafragma que permita el acceso del público al edificio, por el otro lado, que es esto que está aquí, por el otro lado el patio interno que sea accesible al público, y por el otro lado las rampas de escape que estaban previstas según el código, integrarlas a los muros del patio como lugares de trabajo. Entonces el lugar se convertía en un lugar, digamos, de un trabajo abierto, y franco, donde la gente del vecindario podía participar casi como en una plaza. Inmediatamente pasamos a una escala mayor, bueno, se nos pidió trabajar muy rápido, porque había que empezar la obra. Prácticamente proyectamos la estructura como el edificio, o sea,
todo el edificio es de hormigón y la estructura es prácticamente el edificio terminado, porque no había más dinero que para eso. No podíamos pasarnos de un budget que era muy escaso, que era $300 por metro cuadrado en ese momento, y trabajamos con grandes luces y con elementos, con una empresa constructora que se juntó de alguna manera con nosotros para poder desarrollar elementos muy plásticos y a la vez estructuralmente muy flexibles, aunque necesitábamos también ciertas grandes luces. Trabajamos con losas postezadas que generalmente no permiten este trabajo oscuro. Entonces, bueno, aquí tenemos este diafragma que permite el acceso a un lugar muy breve, que permite el acceso al patio, y lo que hicimos fue esta condición escarpada, digamos, de los edificios recortados, la pusimos patas para arriba, que está aquí, y como que levantamos el telón de la situación y dejamos que la realidad se integrara una con la otra, que es esto que está aquí. Aquí escribimos las letras del instituto, que es IMRBL, una escala mayor, tiene una especie de atrio, digamos, abierto al cielo, que la gente del barrio llamó la mano de Dios. Ustedes sabrán por qué, por el gol de Maradona en el Mundial de México, pero que para nosotros era la mano de los doctores, o sea, era casi esta bendición de poder ser atendido en este instituto, que es gratuito, y que los doctores trabajan básicamente a la mañana y a la tarde trabajan en sus propias prácticas. Luego nos conectamos con el instituto, que es público, pero que fue una práctica muy interesante que puso el municipio donó el terreno, y se trabajó con donaciones de las grandes empresas de la zona, sobre todo automotores y Motorola y algunas otras empresas extranjeras, que donaban una cierta cantidad a cambio de impuestos, pero que no iban al municipio, sino que se juntaron en una fundación, y con ese dinero se construyó el edificio y se entregó ya de mano, para evitar todo tipo de corrupción, digamos, dentro del municipio, que era lo más probable que iba a ocurrir. Fue como un compromiso entre privados y públicos. Se compró esta casa para hacer otro tipo de rehabilitación laboral, que después se integró, y se construyó, bueno, se paró en el 2001 con la caída de la economía. La caída de la economía en este caso nos ayudó, porque cuando con la devaluación volvió a marchar la economía, lo que habían donado eran dólares, y entonces valían 4 veces más. O sea que con lo poco que teníamos para la primera etapa se logró construir el edificio completo. Pero bueno, este es el hormigón armado. Lo que se ve aquí no lo describo demasiado, pero son los gimnasios, las zonas de consultorios en el frente y una sala de recuperación sobre uno de los laterales. Se trabajó con mucho brisoleil para cortar el sol en algunos espacios. Tiene una sala de recuperación, una piscina, digamos, de hidroterapia. Tiene una sala de enseñanza, digamos, para formar profesionales. Y después trabajamos con muchas donaciones. Una de ellas fue estos vidrios que se hicieron en Phoenix, Arizona, que conseguí en Phoenix, Arizona, una compañía que hacía vidrios serigrafiados para pulgas y para no sé quién en Europa, para que nos hagan estos vidrios que trabajaban sobre esto, sobre la lectura que hacíamos de los rebotes de la luz sobre el muro de vidrio, sobre la carpintería de vidrio, y fuimos tomando esto y lo convertimos en estos vidrios que tienen layers internos, y lo mandaron, lo shipearon y llegaron el día de la inauguración, lo estaban colocando cuando estaba llegando la gente del edificio.
Esto fue porque los pacientes pedían también una cierta privacidad y no tanta transparencia por una cuestión también de cierto cuidado de la situación. Así quedó, se genera este diafragma, digamos, de sombra que permite ver a través el patio con esta cortina colgante que es de hormigón proyectado de 8 centímetros de espesor. Este es el diafragma, digamos, de sombras, acá se ve un poco la continuidad hacia el patio, es mostrar que hay una vida ahí adentro y que hay una vida muy activa, que hay una vida de gente que está haciendo un esfuerzo muy grande por recuperarse. Ahí se ve desde adentro, digamos, la fuerza de esa avenida, y cuando uno entra hay un cambio muy fuerte de escalas y todo se orienta obviamente a la recuperación del movimiento con ramas muy suaves que permiten subir muy lentamente y se van enroscando sobre sí mismas y conectando los distintos lugares de trabajo de los pacientes y los doctores. Plantamos ahí un árbol que se comunica con el vecino, o sea, hicimos todo lo contrario del proyecto original. Nuestro interés era comunicarnos. Así quedaron los salones. Los halls son más bien pequeños, y esta es la sala de enseñanza, la sala de hidroterapia que se conecta con un jardín a la altura de la vista cuando uno está dentro del agua, que trabajamos con la misma paisajista, Lucía Pietra, con el que hicimos la costa, con gramíneas nativas. Toda la iluminación está hecha desde adentro hacia afuera, o sea, esto es algo que también nos decían mucho, inclusive recuerdo siempre las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando lo inauguró, porque él tiene a alguien en su familia que es discapacitado, un caso bastante severo, y él dijo algo muy impresionante, dijo, todo el mundo cree que cuando hay alguien en la familia con este tipo de condiciones, se produce un disturbio muy grande en la familia y las condiciones se hacen muy difíciles. Dice, no les puedo contar que eso, les puedo asegurar que eso es totalmente al revés. Los lazos de unión y de amor que se producen internamente dentro de la familia son los más fuertes que puedan imaginar, y la luz sale, digamos, de esas relaciones. Entonces, de ese modo pensamos una iluminación que sale desde adentro, que es un poco esto, que es una luz interior, que además es lo que yo veía, nosotros con mi socia en este caso, Marta Telio, nos instalamos una semana, esa semana que proyectamos, en una sala del Instituto Viejo, y mirábamos el trabajo de los doctores, y veíamos que en los casos muy severos, lo que sucedía no era mucho, ¿no? O sea, llegaban, no sé, una niña que estaba de acuerdo apenas con alguna movilidad y se la bajaba a las colchonetas y se empezaba a distender el cuerpo hacia los bordes. Nos interesó mucho esta idea de ir como abriendo el cuerpo hacia los bordes de la colchoneta, y lo que notábamos es que, bueno, pese al sufrimiento de esos movimientos, que eran muy lentos y donde hablar y contar cuentos y la sonrisa de la doctora era lo más importante, cuando terminaba esta operación era cuando la paciente daba una sonrisa, que era cuando sentía que el cuerpo se había abierto nuevamente, se había desplegado. Bueno, esto era lo que nos interesaba. Bueno, ni contarles la emoción que fue el momento que los pacientes del otro instituto que habían trabajado con nosotros vinieron al nuevo instituto, y inmediatamente, esto fue el día de la inauguración, se produjo una invasión de la comunidad dentro del edificio que hasta temblábamos todos. El ingeniero estaba sudando porque invadieron las rampas y andaban de aquí para allá y había cientos de personas sobre estas rampas, pero funcionó muy bien, y por supuesto llovió como en todas las inauguraciones. Y el lugar del acceso, por supuesto, no tenía un lugar para proteger de la lluvia, pero ese era el objetivo, era poder relacionarse hacia arriba. Esto era un poco visto desde arriba.
Y después seguimos trabajando, hicimos esta conexión con el edificio de al lado, la Virgen que estaba en el otro edificio. Los pacientes eligieron el lugar de paso entre la rehabilitación física y la laboral como el lugar donde tener una relación con la Virgen, diseñamos juntos este portón. Y bueno, y así es como funciona si un día lo van a visitar. La gente, cuando el tiempo está bueno, trabaja directamente en el patio y hay una relación directa con la calle. Bueno, voy a este que va a ser un poquito más largo, porque este es el que les quería contar como toda la historia. Lo que les conté recién es una historia chiquita, que era muy larga en realidad, pero esta les quería contar un poco más toda la historia. Este es un trabajo que nos encargaron el año pasado, a comienzos del 2012, para ser inaugurado a los 6 meses, por supuesto. Era absolutamente imposible, recién estamos saliendo de la fundación, o sea, hace un año y medio, casi 2 años. Pero era muy interesante, era un espacio conmemorativo, que es una manera de decirle ahora los monumentos, al 100 aniversario del grito de Alcorta, que fue de alguna manera la revolución agraria en la Argentina, pero que no llegó a ser una revolución muy importante, pero sí dio forma, digamos, a la comunidad agraria en el 100 años atrás. Esto era muy conflictivo porque en ese momento y hace algunos años el gobierno nacional está en un conflicto muy fuerte con el campo por unos problemas históricos, digamos, que no logran resolverse. Entonces, en esta celebración participaban 4 entes que eran irreconciliables entre sí, lo cual me pareció muy atractivo. Uno era la comuna de Alcorta, el pueblo de Alcorta, que es de raíz política peronista, clásica, peronista clásica. La Federación Agraria Argentina, que empezó siendo socialista y luego últimamente viró más hacia la derecha. El gobierno de la provincia de Santa Fe, que es el gobierno socialista de la Argentina, y la presidencia de la Nación, que es este peronismo, digamos, que se le llama kirchnerismo, que estaba en contra de los otros dos, digamos, y que no se hablaba de los otros dos. O sea que era bien interesante juntar a toda esta gente en una misma mesa. Y ahí me llamaron, y entonces había que hacer un trabajo en 6 meses, que es muy pequeño, es una obra de 400 metros cuadrados, pero muy cargada. Y no solo tenía que ser un monumento, sino un lugar donde pudieran suceder eventos culturales relacionados con el lago, y una pequeña exposición de los eventos que determinaron aquella revolución agraria del 1902. Esto es en el medio de lo que llamamos nosotros la Pampa Gringa. La Pampa Gringa fue la pampa húmeda que fue de alguna manera colonizada a comienzos del siglo XX con inmigrantes, especialmente inmigrantes italianos, españoles y también de algunas comunidades alemanas, judías, que cada una de estas comunidades creó pueblos muy, muy distintivos. En este caso, la comunidad de Alcorta era mezclada, pero eran más bien inmigrantes italianos. Entonces nos metimos en un tema bien interesante, que el arte ha reflejado muchísimo, que es, esto es parte de las presentaciones que yo hacía en ese momento, que tiene que ver con la política y los conflictos sociales y cómo de alguna manera esto queda reflejado en el arte y cuáles son los elementos que nosotros podíamos rescatar de esta situación. Esta obra, que es de Antonio Berni, justamente fue hecha en base al grito de Alcorta. Esta es la comunidad de Alcorta reunida en ese momento para la huelga agraria
Y esto es otra característica que es Ricardo Carpani, un extraordinario artista argentino que reflejó la revolución urbana de los años 70. Pero hay algo en común entre las dos que yo notaba, que me interesaba mucho, que era esta cuestión de las marcas fuertes, digamos, las pieles curtidas, ¿no? Las manos o los brazos con marcas del trabajo, del sol o de la explotación. Y entonces fue un primer elemento cualitativo que nos interesó rescatar para el trabajo. Obviamente las manos de Guayasamín y la expresión del grito, ¿no? Siempre aparece relacionada sobre todo al trabajo de los campesinos o el grito urbano, ¿no? El trabajo industrial. O otros